dicen que no, perfecto, que no van a estar con nosotros, pero sí les encantaría ver el video de manera diferenciada, ¿verdad? Miren, compañeros, el día de hoy precisamente yo les decía, comunicarles a ustedes que ya iniciamos a subir los videos en YouTube. La de los señores de la noche, la primera parte, ya está en YouTube. Por ahí si lo quieren checar, la de la partícula zinc. Poco a poquito nos vamos actualizando, ¿no? En lo que estamos pintando nuestros carricitos, ¿sí? Que este es del hermanito, de la hermanita Quetzalcoatl, que es la hermanita Ana. Aquí está Quetzalcoatl y aquí está la imagen que lo empodera precisamente en el tonalcoal, ¿no? Y ahorita les voy a hablar un poquito de eso, el por qué la imagen del tonalcoal es importantísimo. Permíteme irme a las trecenas. A ver, precisamente. La trecena de Ocelo. Permíteme. Esto, hermanitos. Yo en la pintura que les estoy haciendo, que les estoy asignando a los hermanitos, hagan de cuenta, miren, en mi caso, yo me identifico más con esta imagen, ¿sí? Entonces, en este carricito, yo les lo trato de pintar aquí, a ver si se llega a ver por esta parte. La imagen, ¿no? La imagen, como en mi caso, en mi carricito, sí, gracias. En mi carricito lo que hice es pintar, voy a pintarle esto, voy a pintar el Ceocelot y aquí voy a pintar el carrizo, que es mi año, o carrizo en el que nací, mi año y quizá un glifo, una imagen, una escritura de ACAT, ¿verdad? Pero también de mi veintena, que es Panquetzaliste, una imagen con una banderita, ¿no? Entonces, eso es lo que se escribe aquí en este carricito que escribimos. Mas, sin embargo, yo quiero decirles el día de hoy, esta trecena es muy especial. Y bueno, yo les decía, yo no les puedo hablar de algo que yo no lo he practicado, ¿no? Para mí es muy importantísimo el día de No sé cómo hoy bajarle volumen. trabajar con ¿Sabes? este trabajo, permíteme. Entonces, No estoy aquí viendo la tele. lo que estoy realizando, lo que estoy tratando de poder compartirles a ustedes, fíjense, el día de hoy, ¿cómo vamos a trabajar esta cuestión? El de Zipacli no lo he hecho tal cual, por eso me hace falta. Pero les puedo yo presumir que sí lo he practicado y me han salido muy bien las cosas. Miren, iniciamos hoy. Tenemos la trecena de Seo Celos. Aquí está Ocelos, miren. Sí, este es el Seo Celos. Permítanme. Sí, ahí está. El día de hoy nos habla de Seo Celos, de nuestro cuerpo, de nuestra integridad. Pues acuérdense que nuestro cuerpo es nuestra casa. Y si nosotros estamos bien con nuestro cuerpo, si lo alimentamos, aquí miren, la cabecita de la casa, que es nuestra cabeza, está bien marcado con rayitas, ¿no? Diagonales, que habla precisamente del conocimiento que está ordenado, cómo lo queremos trabajar. Si nosotros ofrendamos a nuestro cuerpo todo ese conocimiento con las raíces de nuestros ancestros, vamos a poder dar esa ofrenda de la palabra florida. Nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Iniciamos con eso. El día de hoy, el día de mañana, demos lo que tenemos de ofrenda con nuestra palabra florida. ¿Y cómo sería? Fácil. Buenos días, buenas noches, hermanitos. No tan solo a nuestro grupo, con todo aquel que se relacione con ustedes. Ese será nuestra ofrenda de darle una palabra florida, de vivir una vida florida. Ese sería en el día. Hoy en la noche es muy importantísimo. Chequen aquí, ¿sí? Aquí nos muestra un círculo negrito que nos habla de nuestro
ser interno, que nosotros resurjamos aquí como este es Catlipoca, que resurja de nuestro ser interno, que sea consciente, que con nuestra conciencia, nuestro ego, pueda trabajarlo por los cuatro rumbos. Cheque, los TECPAS aquí, si ustedes son observadores, no son de color rojo. El empoderamiento está en color blanco y negro, la cual nos habla de los cuatro rumbos que debemos de transmutar, debemos de cortar con ese TECPAT. La parte interna, la parte de la conciencia en el rumbo Tlahuiztlampa, que es el rumbo oriente, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Que lo que nosotros no podamos para iniciar esta trecena, lo que no nos sirve, hay que cortarlo. Y nos muestra un color rojo como esa energía, ¿verdad? Con nuestro ser interno, chequen ustedes aquí el color amarillo. Pero hay algo importantísimo de este personaje que es Tezcatlipoca, el espejo que humea. Nos habla de que nosotros en el mundo espiritual podamos en el ensueño también dar nuestra palabra florida. Y con la mano, si ustedes se ponen de esta manera, ¿no? Con la mano izquierda nos está hablando de dejar lo que hay atrás, de dejar lo que vivimos en la trecena de Zipacli, ¿verdad? De no nuevamente retomar, decir, ah, bueno, es que me gustó mucho cómo viví en Coazipacle. No, dejemos, dejemos que quede en ese pasado, ¿no? Que sea como una experiencia vivida simplemente, ¿no? No vivamos en el pasado ya pasó, nos está diciendo, pero vivámoslo con conciencia, vivámoslo con realmente ese honor, con esa honorabilidad, es decir, órale, voy a trabajar, voy a cancelar todo eso que a mí no me corresponde, ¿verdad? Porque luego cargamos con culpas de personas terceras, fíjense, por lo menos segundas personas, terceras personas. Ah, pues que paguen ellos, ustedes vivan. Ahora bien, ya, estamos el día de mañana que a las 12:45 vamos a entrar con la energía de Cuautli, Ome Cuautli, dos águila. En el día, fíjense qué tan interesantísimo tenemos aquí. Tenemos a un personaje totalmente tonado, con mucha energía, y tenemos a un ser precisamente todo de negro. Chequen, tiene la cara de Mictlantecutli, de Miquis, y en su nariz tiene el peco, el empoderado. Nos está hablando, pues, de hacer esa conciencia, de que empoderemos, de que empoderemos, que disfrutemos en el día. Ya dijimos que somos muy integrales y toda nuestra casa, que compartamos. Ajá, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar con nosotros y es lo que nos dice aquí. Dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es, el día de Cuautli, que sería el día de mañana, domingo y lunes, parte del lunes, bueno, fácil. Me pongo yo a disposición de mi gran abuelo Mictlantecutli, porque al final de cuentas, como nos lo muestra aquí, chequen, lo tiene atado con sus manitas aquí, ¿no? No nos tiene, pudiéramos decir, nos tiene atado hacia Mictlantecutli, sí, y nos agarra con una mano. Ahí nos habla precisamente de decir, lo único, lo único, lo único que nos espera y con el que nacemos, pues es la muerte. Entonces, nos está diciendo, disfruta cada respirar, disfruta cada momento que vives, es único. Ahorita, este momento, estos minutos son únicos, hermano. No nos volveremos a reunir
como el día de hoy, como en este minuto. Disfrutemos, nos dice, ¿no? Y el de abajo, chequen ustedes, este personaje totalmente tonado de color amarillo en la noche, recuerden, por lo general nos habla desde trabajar en la noche, en el día y en la noche. Chequen la serpiente, cómo lo domina, ¿no? Va acá y lo mira a los ojos, es lo que les decía yo ayer, que protejas tu energía. Nos habla precisamente de este personaje, si se dan cuenta, solito tiene un mecate, un lazo en su cuello, y lo tiene así, ¿no? Y aquí está viendo la serpiente, ¿no? ¿Qué nos habla? Nos habla precisamente de ese trabajo interesantísimo que a veces nosotros no nos damos cuenta, que a veces nosotros solitos nos apretamos este cuello que tenemos nosotros, que nosotros a veces en este camino, en esta aventura del existir, ¿no? ¿Qué nos hace? Nos hacemos las víctimas solitos. Y nos dice aquí que nuestra serpiente, que somos nosotros, que es nuestra energía, que es el coralillo, nos habla de que nosotros debemos de dominar nuestro otro yo. Nosotros debemos de estar conscientes de que eso que los demás dicen y que lo alimenta nuestro ego, que no nos domine. Debemos de, si es posible, terminar con ese que no nos permite avanzar. Ay, ¿para qué? ¿Para qué no? ¿Para qué necesitamos hacer todo esto? Bueno, no, bueno, pues es que es necesario de deshacer de lo que no nos corresponde. Es necesario, por muy bueno que sea tu espacio, por muy bueno que sea tu trabajo, por muy bueno que sea, bueno, tu vida, así como decimos, tu vida cómoda, tu vida tan flexible, tu vida tan cómoda, vaya, válgame la redundancia. Tienes que cambiar eso, ¿no? Es fácil decir, bueno, ya tengo un trabajito, ¿no? Ya aquí me la paso de a muertito. No, debes de cambiar, debes todos los días ser mejor, mejor, mejor que, no, mejor que quién, no, 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 mejor que tú mismo, que debes de presentar tu mejor versión todos los días, ¿no? Y es lo que nos dice aquí. Ah, claro, pero para eso en el día Coscacuautli, Coscacuautli, también tiene relación con eso. Acuérdense que Cuautli, su regente de Cuautli, del águila, es Xipetote, de desprenderte de lo que no te corresponde, ¿verdad? Y es lo que tiene relación aquí. Los que tienen el signo de águila son muy conscientes. Dice, si tengo que morir, dejar morir a este personaje que no me conviene, pues lo haré. Me tengo que deshacer de personas, lo haré. Y es lo que está diciendo aquí. Pues solito tengo que autoestudiarme. Y con Coscacuautli, chequen este personaje, ¿no? Está interesantísimo cómo con este personaje está muy sentadito, bien cómodo en su equipal y en su asiento, y tiene en su mano, si se dan cuenta aquí, en su mano, un chocolatito, ¿no? Una bebida. Pudiéramos decir que puede ser chocolate, que puede ser una bebida, de una plantita de poder. Y él está bien tranquilo, lo está disfrutando, ¿no? Y eso es lo que nos habla, de que nosotros disfrutemos lo que a nosotros nos sirve, alimentarnos, pero también dar esas ofrendas, si se dan cuenta, vean, ¿no? Vean las ofrendas de alimento, los tamalitos, pero nos también dan una ofrenda, si se dan cuenta aquí, de una manita, ¿no? De una manita como ofrenda. Nos habla de eso, de que nosotros demos esa ofrenda como Coscacuauf y de liberarnos de eso que no nos sirve, ¿verdad? Y en esos días podemos hacerlo como Coscacuauf, de que no nos aferremos como, no nos aferremos
de lo que tenemos, porque eso hay que liberarlo. Y si lo tengo que reutilizar, lo voy a reutilizar. Y chequen, en la otra mano de este personaje tiene un techpad como una lanza, que es precisamente la luz, la luz que nos va enseñando el camino. Pero si se dan cuenta, él no lo muestra, que diga, vamos, como este personaje, vean, este personaje sí lleva su Macahuil, como poniéndolo al frente, como haciéndolo notar. Dice, no, tú tranquilo, esa, esa abundancia que tú tienes, no te preocupes, no se va a acabar. Te dice, ¿por qué? Porque tú tienes el conocimiento, tú tienes esa luz, la forma de crear esa abundancia. Para muchas personas decimos, qué bueno que me, con estas palabras coloquiales, qué bueno que me lo fregué, ¿no? Yo tengo, pero yo le digo yo le digo al otro personaje, ¿sabes qué? Es que no tengo, mira, hoy no voy a poder, pero es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? O sea, tú dalo, tú, se te va a regresar triplicado. Si esa persona que dice, "Ah, es que me estoy aprovechando, pobrecito de él, qué tonto". No es cierto. Es lo que nos está diciendo este personaje. Dice, yo lo estoy dando, ¿verdad? Mi ofrenda, y disfruto dar esa ofrenda. Así como lo está disfrutando ese chocolatito, por eso le pone con una florecita, ¿no? Dice, tranquilo, no pasa nada. Es lo que nos dice Cosca Cuautli. Y chequen la ofrendota que nos dan en la noche, ¿no? Nos dice aquí, es esa ofrenda florida, cheque, con los cuatro rumbos. Y aquí nos pone una manota bien grandota, ¿no? Sí, nos habla de eso, de ayudar a los demás, ¿sí? Que crean que se aprovechan de nosotros. No, no se aprovecha. Solitos creamos nuestra abundancia, nuestra riqueza espiritual, nuestra abundancia espiritual, nuestra abundancia emocional. Nosotros somos únicos, hermanitos. Y si es que tengo que ayudar, pero también me permito ayudar, que alguien me quiera ayudar, pues bienvenida esa ayuda. No tenga miedo de recibir. Es que me están llegando tantas cosas, no sé qué me vaya a pasar. No, ese es algo que a ustedes les está llegando por lo que han dado y no se preocupen. Ujú. Que llegue, den ustedes su ofrenda, fíjense, una ofrenda enorme y con una manita, con una garrita. ¿Sí? ¿Por qué es que le ponen en este aspecto, por qué le ponen una garra? Porque a veces dar duele cuando no estamos acostumbrados a dar. O sea, ¿cómo voy a darle algo verdad? Y es lo que nos dice. Pero a veces también duele deshacerte de algo que quizá para ti ya no te sirve como Koskakowski, lo vuelves a reutilizar. Ujú. Y para el día de Olin, todo en movimiento, dice, "Va, pues ya di mi ofrenda, ya recibí ofrenda, pero no me puedo quedar, ya, estoy dando mi ofrenda, ya". No, el movimiento que nos dice, transfórmate con Sholot, cambia, vamos, ya diste la ofrenda, pero ahora sigue buscando en ese movimiento más abundancia, más creatividad. Se dice, ¿no? Que para que llegue más a ti abundancia, pues da lo que tienes para que hagas ese espacio. Como siempre les he dicho, quita esta olla, quítale, vacéale lo que no le sirve y va a llegar más para que lo puedas llenar, ¿no? No puedes llenarle si está lleno, pero camina. Nos habla aquí de este personaje, un hermanito, le pinté, bueno, sí, le pinté esta imagen en en su carricito, donde le voy a guardar su poema, precisamente ¿por qué? Porque nos habla de mire, nos dice, fíjese en los piecitos, ¿verdad? Tiene las lengüetitas de Malinali como medicina, pero como fueguito también, ¿no? Acuérdense que Malinali es
Es medicina, el fuego es medicina, dice, tú camina hacia adelante siempre, en movimiento, pero no olvides actuar con justicia. El hacha que nos muestra aquí, bien enorme, bien de color rojo, bien empoderado, con fuerza, con energía, siempre camina con justicia, dando medicina. Acuérdense, la medicina no es tan solo una pastillita, un tecito, mm, unas hierbitas, no, es la palabra misma también. Por eso nos muestra aquí, mire, dice, conectando la cabeza, transmutando, nos habla precisamente de nuestra parte donde transmutamos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que caminemos así, que caminemos, que vayamos transmutando para que nos ayude todo ese movimiento, ¿sí? Que caminemos con ese honor, que nunca se nos olvide que nosotros somos creadores de la abundancia y que nos transformemos, que sepamos que todo está en movimiento, nada está en calma. Ojo, nada es estático. Hasta, hasta el mismo agua, el Aquetzamani, que lo ves bien tranquilo, ¿no? Por dentro está teniendo esa lucha, ¿no? Por eso yo les decía en una clase, seamos como ese Aquetzamani. ¿Qué es Aquetzamani? Esa agua tranquila, esa agua que parece que no se mueve, pero por dentro está en ese trabajo espiritual, ¿verdad? Muy bien. En la parte de abajo podemos ver a otro personaje, ¿sí? Este es un personaje femenino, pudiéramos decirlo, en la parte energética. Chequen ustedes, sí lleva su Makowitz, chequen, también nos habla de esa justicia, pero chequen, es un poquito más pequeño y no, y el color cambia. Aquí nos habla con energía, con empoderamiento, ¿verdad? Y abajo no, nos habla de que si vamos a actuar con justicia, pero con nuestra energía interna. No, no es necesario andar enseñando nuestra hacha aquí, igual que este personaje, chequen cómo lleva su tepa. Lo lleva escondiendo acá abajito. Ajá. Es muy humilde, dice, sí tengo conocimiento, sí tengo luz, sí siempre voy abriendo el camino, estoy estudiándome y estudiando todo lo que me rodea, pero tranquilo, no necesito presumirlo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir, yo soy un gran chamán, yo soy un gran lector? No, no necesitas. Nos dice que las acciones valen más que toda esa charlatanería que nosotros decimos. Y es lo que nos está diciendo, que trabajemos, que no estemos pensando en eso de que, pues es que yo soy el no sé qué tanto y me pongo tantos títulos, ¿verdad? En la mexicanidad. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de volvernos mucho más conscientes como este personaje, chequen. En su mano lleva una lengüetita de Malinali, ¿sí? Y si se dan cuenta es en su mano derecha. Sí, que seamos esa parte, al igual que el personaje de arriba, cheque, nos dice camina, camina espiritualmente, camina siempre hacia adelante, siempre debes de estar en ese movimiento, ¿verdad? En ese cambio, ¿sí? En ese cambio, en esa transformación. Para ese día de hoy, recordemos que Charlotte está en constante transformación, que Charlotte cambia, ¿no? Cambia. Ahora bien, en el TECPAS, chequen el TECPAS. A mí me encanta esta imagen, ¿no? ¿Verdad? TECPAS nos habla de cortar, dejar morir a eso que a nosotros no nos conviene. Aquí nos está diciendo literal que hagamos esta ceremonia. Chequen aquí ustedes el atadito de ocote. Acuérdense, el atadito de ocote, ¿para qué sirve? Para prender el fueguito de nuestro poposhcómetl. Y siempre, ¿no? Una ceremonia, nuestro poposhcómetl, el fueguito, ahí está nuestro abuelito, ¿no? Y nos dice aquí, tiene un atadito blanco, que eso que nosotros ofrendamos con nuestro poposhcómetl, pues hagámoslo. Este día aprendan su poposhcómetl, es decir, hoy voy a transformar.
pero primero voy a transformarme yo. No, no, no me voy a convertir en un perro, en otro animalito, no. Transformarme en mi mente, mi espíritu, ¿verdad? Pero para que suceda esto, necesito cortar, necesito transmutar. Aquí chequen, mi energía interna, ofrendarle a mi Kisli que está en la tierrita, a nuestros ancestros, ¿sí? Les decía yo, nosotros podemos hacer un ejercicio de empoderamiento, ya nos enseñaba el abuelo Tona, ¿no? Nuestro tridente, y encaminar esta energía a la tierra. Es decir, quiero cambiar, ¿verdad? De decir con esa humildad, yo quiero ser una persona mejor que mí, conmigo mismo, mejor que yo. Debo de sacar mi mejor versión, pero para eso tengo que dejar que regrese esa energía que no me permite volar, que regrese a la gran fuente. ¿Y dónde está la gran fuente? Pues es nuestra madrecita tierra, ¿no? Vamos a dejar morir, vamos a cortar. En la noche, chequen, ¿no? ¿Por qué es en la noche? Estas son las estrellas. Ajá. Son las energías que están allá arriba. Es nuestra madrecita también, Citlalic. Esa es nuestra madrecita Citlalic, pues nuestra madre de la falda de estrellas. ¿Sí? Y nos habla también aquí, miren, de una ofrendita. Que sea nuestra ofrendita, nuestra energía interna, nuestra energía espiritual, que no lo podemos ver, que es intangible, que también el color amarillo nos habla de la conciencia de cada uno de nosotros. Pero también con ese coralillo, si se dan cuenta, bajan de allá arriba. Sí, es esa energía de Yeyecatl, esa energía empoderada de Quetzalcóatl, ¿no? De la serpiente hermosa, de esa intuición, ¿sí? ¿Y por qué no lo pone aquí, miren, con un tecpat? Bueno, nos habla de que esa energía espiritual, esa energía que tenemos, que es en nuestra sangre, vaya cortando, como esa carne que cortamos con tecpat, vaya cortando al conocimiento, que vaya, decía un cantito, y me gusta mucho, en espiral hacia el centro, en espiral hacia el centro. Y ustedes saben que si se va en espiral nunca termina. Avanzas, avanzas. Y es lo que nos está diciendo, que vayamos en esta imagen, en esa espiral, ¿sí? Que las dos energías que tenemos vayan penetrando y compenetrando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, ¿no? Este tonalpoli es para vivirlo, no para a lo mejor, inclusive me decía un compañerito, yo me lo quiero tatuar esta imagen. Y precisamente es esta que está aquí, ¿sí? Es esta que está aquí. Y es padrísimo, le digo, a mí me encanta. Dice, yo me lo voy a tatuar, maestro. Digo, pues adelante. Dice, le digo, pero si sabes el significado, dice, bueno, se ve bien bonito. No, 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 pero sabes el significado. O sea, no es tan solo decir, es que yo sé leer el Tonalpoal. Sí, qué bueno, y te felicito. Bueno, pues que usted ya sabe más. No digo, yo no sé mucho. Lo que yo intento es que este Tonalpoal sea para la vida, para que yo lo... Bueno, regresando a nuestro tema, les decía yo, ¿qué es en espiral que nosotros vamos a hacer, pero que se vea reflejado y se dé como una ofrendita que está? Que sea nuestra ofrenda. ¿Cuándo? En la noche. En la nochecita, el día de hoy, intencionemos, digámonos a nosotros mismos, el día de hoy, yo quiero ofrendar esta energía, ajá, esta energía tan poderosa, ¿verdad? De que si yo digo, hay que trabajar en armonización porque yo lo hago. No, les decía, in Ishlin yo lo. Y bueno, hay algo hermosísimo con Kiao. Fíjense, todas las imágenes son hermosas, pero cheque, esta gran ofrenda.
en el cual baja el quetzal, el quetzal, y baja de arriba, fíjense, baja de arriba a consumir esta ofrenda. ¿Y qué nos habla? Una ofrenda florida. Nos habla de que en este día de Kiahuil seamos esa ofrenda florida para que lo pueda consumir ese quetzal. ¿Y quién es ese quetzal? Todo lo hermoso de la naturaleza. ¿Cómo voy a honrar todo ese hermoso de la naturaleza dándole mi ofrenda? Ah, cuidando las plantitas, respetando a los animalitos, cuidando la naturaleza, a nuestros hermanitos, los animalitos, al viento, al aire, agradeciéndoles. No hay mayor ofrenda, hermanitos, que ser agradecido. Nos habla de este que sale y que venga y que disfrute nuestra ofrenda que hacemos. Sí, sí, a mí no me gusta compartir nada, ni fruta, ni comida, ni dinero, ni trabajo. Vaya, tengo que empezar a pensar qué puedo yo ofrendar. Claro que yo no voy a dar lo que no tengo. Yo quisiera darles muchas cosas, pero si yo no tengo, no. Lo que yo tengo, una sonrisa, un saludo de afecto, pues esa es la gran ofrenda florida que yo pueda dar, que yo pueda alegrar, fíjense, que yo pueda alegrar el día de hoy a alguien. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Miren, vamos a poner un ejemplo. A mí me pasó hoy en la mañana, fui a investigar lo del internet CFE, que nosotros aquí en la montaña, como siempre, llega hasta, hasta el final. Y entonces yo llegué ahí en Correos de México, porque pues es la dirección que me dan, ¿no? Y voy y llego. Había dos personas. Creo que agarré de malas a una persona. Le digo, oiga, buenos días, disculpe. Dentro de, le digo, de la búsqueda que hice, yo necesito el internet, ¿no? El internet de CF. Pero ¿quién le dijo? ¿Y quién le dijo que aquí es? Digo, bueno, discúlpeme, pero yo investigué, llamé y me dijeron que, no, pues cuando nosotros tengamos eso, le diremos, le digo, discúlpeme, pero yo no vengo, yo no vengo a discutir. Y entonces se acerca a otro su compañero, dice, discúlpelo, dices que está pasando por un mal momento, que se perdieron algunas cosas de correos. Le digo, pero dígame, ¿yo tengo la culpa? No tengo la culpa yo. Dice, no, no se preocupe, véngase. Dígame, explíqueme qué es lo que necesita, ¿no? Y le empiezo a explicar, dice, mire, posiblemente denos la oportunidad de que de aquí al mes de mayo, igual y ya se rehabilita todo esto. Y si usted gusta, déjeme su número. Tan pronto llegue ese beneficio para nuestra región, yo le llamo para mantenerlo al tanto. Digo, híjole, muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Igualmente que tenga un excelente día y disfrute el día de hoy. Imagínense, esa es la ofrenda que nos pide. El primero no me dio esta ofrenda que está mostrando aquí, ¿no? Pero pues digo, bueno, no, tampoco me voy a poner al tú por tú, que mira. No, no. Esa es la ofrenda que damos, de eso nos hablo. Y chequen, miren, en la noche, tenemos a esta ofrenda nuevamente de mañana. Pues sí, vi en la noche cómo voy a ayudar a alguien. Claro que sí podemos, hermano. ¿Saben cómo? En nuestra plegaria. Que mis hermanitos el día de hoy puedan ensoñar, que podamos comunicarnos en el ensueño, que hoy sane mi hermanito que está enfermito, que todos los niños que no tienen hogar puedan encontrar un refugio, ¿no? Todo eso estamos intencionando, y recuerden, si al cielo escupes, a la cara te ha de caer. Ujú. Y la ofrendita, chequen aquí algo importantísimo, prender nuestro, prender
nuestro incienso, ¿no? En nuestra ofrendita. Y aquí tenemos una ollita, nos habla, y fíjense, eso es algo interesantísimo, nos habla de la energía generadora de la vida, ¿no? Por eso yo les decía que la energía sexual para nuestros abuelos lo tienen muy presente, ¿no? Nos habla de esto, mire, nos habla de esa parte sexual que nosotros tenemos, de energizarlos, pero encauzarlos hacia un fin benéfico para los demás. ¿Cómo? ¿No? Nuestro cuerpo tiene necesidades, pero he ahí donde nosotros cómo encauzar esta energía, dando una plegaria, dando una palabra de aliento. Ese es a veces decimos, sí, pero pues nadie me ve aquí en mi altarcito, solamente eso. No, no, estamos interconectados, ¿eh? Y si intencionamos, nos conectamos, hermanito. Ujú. Y bueno, en el Chicome, el número 7, en este sí encontramos la bisagra de Xochitl. Aquí en este caso se encuentra como bisagra la flor, el número 7, el Chicome. Acuérdense, nosotros somos el séptimo rumbo. Ahora bien, chequen, chequen, aquí es algo hermosísimo esta imagen, vean. Mientras que aquí la casa está súper completo, chequen, aquí la casa está partido por la mitad, ¿no? Y está una cabeza. No nos habla que alguien vayamos y quitemos la cabeza. No. Nos habla, y esta cabeza, fíjense cómo está sangrando y tiene cuentitas hermosas, cuentitas rojas, cuentitas azules, amarillas. Acuérdense el color amarillo, la parte interna, perdón, el azul es la fluidez, cómo fluye de Chalchihuitlicue, lo hermoso, ¿verdad? El color rojo es con la energía que le damos. Ujú. Ahora bien, este personaje lo agarra, ¿no? La cabeza, le quitan la cabeza, pero ahí está la casa lo está partiendo en dos. Nos habla precisamente de que nosotros en este día Xochitl, esta cabeza hermosa que tenemos, nuestros pensamientos puedan conectarnos con todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Con todo ese cuerpo que nosotros trabajamos, pero que seamos esos guerreros que trabajan con la justicia. Que cambiemos esto que tenemos en la cabeza, esta manita que vemos que está agarrando nos habla de guerreros, ¿no? De un guerrero que está en esa disposición de cambiar con justicia. Se chequen el macuahuil. Tiene esta lengüetita y tiene de color una florecita, ¿no? Nos habla de ese camino, nos habla de ese camino justo, pero debemos de analizarnos, dice mucho, debemos de pensar, no actuar por actuar, no, actuar con ese pensamiento florido. Ac- De aquí va a depender que que cambiemos este cuerpo que tenemos, ¿verdad? Que resurjamos, pero con justicia, ¿sí? Y chequen la parte de abajo, ¿no? Estas cuentitas nos habla precisamente de que nosotros lo que hagamos, pero chequen, miren cómo ahora lleva esta antorcha, este cuchillo, como esta lanza, ahora lo lleva hacia adelante. Nos habla precisamente de convertirnos en esos guerreros. Tiene una banderita, que seamos esos guerreros que logremos trascender tanto en la parte espiritual, en la parte onírica, en la parte de la ensoñación, que seamos esos nahualitos que pretendemos ser y queremos ser y lo somos, de lograr de levantar nuestras banderas, de decir, aquí estoy y lo estoy logrando, pero con esa humildad, con esa pureza del color blanco de nuestra banderita, ¿no? De que seamos esa antorcha que va iluminando a los demás, ¿sí?
Y bueno, tenemos a Zipacli, ¿sí? En el siguiente día. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente día? Pues bueno, resurgir como este personaje, cheque, de este caracol que está saliendo, que está emergiendo, ¿no? Este personaje está emergiendo dentro de este caracol hermoso y está, fíjense, en una mano lleva nuevamente el Macahuitl con color rojo. Dice, bueno, pues tengo que resurgir, tengo que nuevamente reavivar mi vida, iniciar y reiniciar. ¿Y por qué de un caracol? Bueno, como estoy iniciando con Zipacli, soy un reinicio. ¿Cómo llamamos a las energías? Con el Atecocoli, ¿no? Nos habla de eso. Nos habla de convertirnos en ese Quetzalcóatl. Recuerden que Quetzalcóatl siempre está portando su caracol, ¿verdad? Partido por la mitad. Nos habla de eso, de que nosotros seamos y trabajemos con esa energía juvenil. Chequen aquí, miren, estos copetitos que tiene, ¿no? Que nos habla de un joven, de que nosotros encarnemos a ese Pilsintecuhtli, al señor niño, con esa justicia que nos lleva aquí, miren, con el Macuahuitl. Y el Macuahuitl está súper y bien decorado. Nos habla de eso, de que esa justicia lo hagamos presente en nuestra vida, pero no la justicia que de las leyes del hombre o que ni, que ni los que los escriben lo cumplen, pero bueno, que la justicia es de nosotros, que actuemos con esa justicia para que tengamos todo este plumaje, ¿no? Este plumaje, no para presumirlo, que miren mi copil y se ve bien así, yo me siento, no, 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 no. Nos habla de actuar, nos habla de trabajar con esa humildad como Quetzalcóatl. Y para eso tenemos que hacer con esta, en la noche, con este, precisamente con este pulquito, ¿no? Decíamos nosotros que la lengua náhuatl, a decir pasión, pues no hay esa palabra, pero está la palabra de tlahuanilistli, de la embriaguez, del apasionarte, ¿no? Pero para eso tendrás que prender tu poposhkomil. Acuérdense, la ceremonia de poposhkomil, el encender un fueguito, pero nos habla también aquí, miren, de que nosotros debemos ser creativos, hacer, hacer nacer un nuevo comienzo, un nuevo hábito, una nueva forma de ver la vida, por supuesto. Y aquí tiene nuevamente nuestra ofrendita, un poquitito de una manita, ¿no? Que nosotros debemos de ayudar, ¿quién? Primero nosotros y después les podemos ayudar a los demás, ¿sí? ¿Cómo? Chicuey, Zipac. Y es interesantísimo en el siguiente con Yehiyecat, que es Chiknau Yehiyecat, no me ve viento. ¿Mm? Ya resurgimos, pero también debemos de saber autoanalizarnos. Chequen este personaje que está aquí, ¿no? Chequen. En la mano tiene esa ofrendita que está dando, ¿no? Pero también nos habla aquí de enseñarnos, de darnos esa importancia. Sí, yo te voy a ayudar, ¿no? Pero primero yo ya me ayudé en ese, pero no, él no toca siquiera el suelo, ¿no? Pues en su y no está bien sentadito, cómodo, como diciendo, a ver, aquí es, no, no, yo sí soy importante, pero no necesito darle a entender a todos los demás que soy súper importante, ¿no? Pero aquí, miren, es algo diferente. Aquí este personaje está bien cómodo. Chequen, por eso quise hacer esa comparación de decir, bueno, hoy me siento bien tranquilo. Hoy estoy consciente de lo importante que yo soy. Porque es eso, quererte primero a ti mismo, querernos a nosotros mismos. Es decir, soy muy importante. Y al ser yo muy importante, yo te puedo ofrendar lo que yo tengo.
Yo te puedo enseñar cómo vivir en este mundo, en este camino, ¿verdad? De la vida, en esta casa íntegra. Nosotros cuando estamos bien espiritualmente, físicamente, somos íntegra, ¿no? Esa casa muy hermosa. En la parte de abajo, conecta estas dos energías. Debemos de trabajar con nuestra madrecita tierra, con Zipac, de tener esa paciencia, ¿sí? Por eso nos los pone aquí la lengüetita, miren, muy grande, de color blanco, que es algo puro tener esa paciencia, de estar tranquilos, de utilizar el olfato. Pero también tiene aquí las plumas, ¿verdad? Del águila. Sí, tener esa paciencia, pero también volar como el águila, también de pensar con destreza como el águila. Pero también tiene a Ocelot. Ah, también tienes que tener esa virtud del ocelotito, de las dos cosas, de las dos virtudes. Es algo íntegro, pero también tiene un círculo, ese círculo de los cuatro rumbos, de los cuatro colores. Y aquí con Ixtlaculuhqui, con ese que no ve con los ojos, ¿sí? Muchos lo relacionamos esto, digo, lo relacionamos porque pues es lo que me enseñaron los abuelitos. Este glifo, esta enseñanza, este que vemos aquí, a la mitad tiene como un mecal de algodón dividido. ¿Qué nos habla de ahí? Nos habla de ese esfuerzo para llegar a trabajar la medicina con los cuatro rumbos, para vivir en esa armonía del Cuautli y el Ocelo y con Zipacli, tienes que estar muy consciente de tu trabajo. Tienes que estar muy comprometido con la ensoñación, ¿sí? Debes de estar muy conectado con la tierra, con el día y la noche. Para mí es algo integral y es para el Nahual. Chequen qué número es, el número Nahuali. Un Nahual así debe de trabajar. Sabe del poder que tiene, pero no lo presume. Sabe ser humilde. Sabe que todo este trabajo tiene que realizar, ¿no? Inclusive por acá en las plumitas del águila te empoderan hasta con té. Dice mucho. Se dice mucho que de las águilas viene el cambio. Cada 52 años tienen que renovarse. Se dice que de las águilas, por antonomasia, por conocimiento, es el signo de grandes líderes, ¿no? De grandes tecolome, de grandes nahualitos, ¿sí? Y tienes que trabajarlo, tienes que empoderarte con eso, ¿no? Tienes que hacer eso. Esperemos en ese día de Yehyecat podamos trabajar esto. Y hay algo interesantísimo, aquí tenemos un piecito, el piecito va hacia adelante, nos habla de empoderarnos. Y chequen ustedes, es un pie derecho, el pie izquierdo no se ve, no, el de avanzar con esa sabiduría de Yeye. Curioso que el tonal Yeyekat es del Mixla, de los nahuales, de Yeyecayawali. En la noche es cuando puedes trabajar mejor. Pero también en la noche es cuando hay más energías que se trabajan con la parte espiritual. Y bueno, tenemos la otra energía de Kali, de nuestra casa, ¿no? De Tepeyolotli también, del espíritu de la montaña. Chequen ustedes aquí. Este personaje está bien tranquilo, sentadito, tiene una flecha, su flecha bien empoderado, ¿no? Y tiene un espíritu juvenil por su copetito, pero por todo el tocado que tiene, ¿no? Está bien tranquilo. Nos habla de tener dirección. Bueno, ya sé que soy una persona íntegra, pero ¿hacia dónde voy? Por eso lo pone la flecha hacia abajo. Sí.
No lo pone la flecha hacia arriba, si se dan cuenta. Nos dice, tienes que saber quién eres, tienes que poner los pies en la tierra primero. Es uno de los objetivos, ¿no? Y para eso, para que tú sepas, tengas tu direccionalidad, ¿sí? Que tu flecha, tu conocimiento hacia dónde quieres ir, precisamente te va a costar dando ofrenda, ayudando a los demás, siendo como el carrizo. Recuerden que el carrizo vive en comunidad. Ujú. Y del número 10 del ayer que hablábamos del número 10, ¿verdad? Que decíamos en el mundo espiritual y en el mundo físico, ¿verdad? Nos habla de eso, de que nosotros nos conectemos, por eso pone la flechita para abajo, con Tepeyolotl. ¿Y quién es Tepeyolotl? El espíritu de la montaña. Ahí está casi el secreto. Nos dice, conéctate con Tepeyolotl y ahí vas a encontrar muchísimas cosas. Bueno, en la noche pues hay que viajar, chequemos, ¿no? Hay que cargar con eso, de lo que ya conocimos, que conocimos que, pues esto de ser Nahual, de viajar como Nahual, como este personaje. Pero chequen, este personaje, ¿qué es lo que lleva en las manos? Voy a viajar, pero sé hacia dónde voy a ir. Llevo a mi compañero íntegro aquí personalmente, ¿no? Voy a tener que trabajar con eso, con Tepeyolotl, de conectarme, de viajar con Tepeyolotl. Y su quetzal que lleva cargando. Que solamente voy a cargar todo lo hermoso, ¿verdad? Voy a viajar de noche, ¿no? Pero hay que protegerse. Ujú. Y bueno, vamos con Cuespali. Acuérdense que Cuespali es liberarse de todo. Si se dan cuenta ustedes, aquí está el personaje, ya nadie lo está agarrando, pero está montado en estos huesitos y está expulsando algo, fíjense en la boca, ¿verdad? Pero es algo de medicina. ¿Quién no sabe? Tenemos un Macuahuitl, miren, empoderado con los cuatro rumbos. Nos habla precisamente de eso, de que dejemos morir, que saquemos, que transmute eso, que vomitemos lo que no nos ayude, pero con energía, así como está aquí, de que nos permitamos a nosotros mismos dejar morir con mi quisli, como están aquí los huesitos. Dejemos morir, ¿verdad? Porque a veces nos aferramos con máscaras, convivencia, decimos que yo soy así, nadie me lo quita, yo soy así. No, nos habla de eso, de Cuespali, de deshacernos, de actuar con justicia, ¿verdad? Que Huehuecoyotl nos empodere. ¿Se acuerdan que el Huehuecoyotl es su regente de Cuespali? Pues demos ese poder, ¿verdad? Pero siempre con justicia, que sobre todo sea con justicia. Para nosotros, seamos justos con nosotros. Y en la parte de abajo, si se dan cuenta este personaje, sí, sabe que tiene que, en algún momento tiene que cambiar, pero está bien tranquilo, no sé, con energía. Dice, bueno, lo haré con mucho gusto, consciente de que tengo que cambiar, ¿no? Ese es el trabajo que me toca hacer, ese es el trabajo que me toca empoderar, ¿sí? Y no debo de resistirme como el chequen ustedes, ¿no? Está aquí en la cabeza, está haciendo esa ceremonia, está ofrendando lo que tiene en la cabeza, está dando como ofrenda de medicina a los demás. Y si tengo que cambiar, es aceptar. Si se dan cuenta, también está en esa posición de cambio, de tranquilo, pero está todo de color amarillo, dice, pues es toda la energía interna. A veces antes de dormir, a mí me ha pasado, a lo mejor ustedes también, de que los problemas del trabajo, los problemas personales, profesionales, conyugales, familiares, y todo lo traemos
a nuestra camita, ya vamos a dormir, estamos, piensa y piensa y piensa. Y es lo que nos habla aquí, dice, no, pues ofréndalo, lo que puedes resolver, resuélvelo, y lo que no, 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 para que tú puedas vivir en esa armonía, sí, en esa conciencia. ¿Y por qué hablo mucho de conciencia en esa armonía? Porque recuerden que su regente de celos es Quetzalcóatl, y ahorita lo vamos a ver de manera rápida, ¿no? Si se dan cuenta, ahora en el Tonalicoatl, es el de la transformación, chequen, esta gran ofrendita que es de la tierra, que están las bolitas estas blancas, nos habla de esa pureza que hay en la tierra, del gran tesoro que podemos encontrar en la madrecita tierra al momento de nosotros, chequen, conectarnos, ¿verdad? A que nosotros seamos esa olla florida, a que nosotros podamos dar esa ofrenda, ese humito de caucho, pero convirtiéndonos en esos guerreros de la transformación. Chequen ustedes, hay una lesna, ¿ya vieron? Es de color rojo, de uy, es blanco, es de un hueso, ¿sí? Nos habla de que nosotros, no quiere decir que vamos a autosacrificarnos, no, de que le demos una ofrendita, chequen las ofrenditas que están aquí, que le demos la ofrendita a nuestra madre tierra. ¿Cómo? No nos cuesta quizá comprar una frutita, una pequeña bebida, unas florecitas, ir a dejarle a nuestra madrecita tierra, recordándonos que nuestra madrecita tierra nos enseña a transmutar, a cambiar como la serpiente, ¿verdad? A fluir como la serpiente. Que no olvidemos el gran tesoro que tenemos en nuestra madrecita tierra. Que todo la pureza que todo lo purifica y la pureza está en la madrecita tierra. Además que están nuestros abuelos, que están en esa transmutación, que nosotros seamos esos guerreros, válgame la redundancia, aguerridos, que digan, yo voy a cambiar, lo voy a dar como ofrenda, ¿sí? Para que al final de todo esto, en la noche, recibamos esta fluidez. Acuérdense que su regente de Coatl es Chalchihuitlic, y que fluyamos con estos ojitos estelares, ¿no? Con esta ofrenda, dibujan a una carita sonriente, a que disfrutamos fluir en esta noche, a que nos conectemos, chequen ustedes aquí, con lo que hay allá en el Ilhuicatl, con Citlalinicue, con nuestra madrecita de falda de estrellas, a que podamos trabajar, a que podamos vivir fluyendo como, dándolo como esa ofrenda. Si yo fluyo como el agua, doy como esa ofrenda, seré esa agua refrescante, seré esa agua disciplinada que siempre busca hacia dónde ir, pero sobre todo disfrutando nuestro avance. Y si nos estancamos, busquemos la salida, ¿verdad? Es eso. Al final de esta trecena, nos invita precisamente, chequen ustedes este gran personaje. Está bien tranquilito, sentadito, con sus ofrenditas. Al final de cuentas, nos empodera, nos da, dice, pues lo que tienes que lograr es sentirte bien contigo. En todo este proceso, en todas estas ceremonias, en estas actividades de conciencia que vayas haciendo, pues vívelos, disfrútalos como una ofrenda que le des a la madrecita tierra, al aire, ¿verdad? Pero hazlo, nos dice aquí, con energía, si se dan cuenta, dice, con energía hazlo, vívelo, ofréndalo, pero nunca olvides esa pasión, sí, esa es la parte de sexual, la parte de la creatividad. Todo lo que hagas, hazlo con pasión para que nazca ese nuevo hábito, nueva creatividad. Nunca olvides que la vida
Se vive mejor apasionándote, con justicia, con amor, ¿verdad? Compartiendo y recibiendo. Y que al final de cuentas tú podrás disfrutar tu cuerpo, que al final de cuentas que tu casa puedes desprender esto, ¿verdad? Y vivir tranquilo. ¿De qué nos habla? Aquí chequen ustedes. Con energía. Nos dice que a veces es necesario sentir más que pensar mucho, ¿no? Nos habla de esa energía. Que no dependamos mucho de nuestro análisis en las noches, sino que también nos demos la oportunidad de disfrutar, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que nos toca hacer en la trecena, ¿sí? Y disculpen que a lo mejor los aburrí con esto, pero para mí me interesa que nosotros vayamos haciendo conciencia que una trecena no es tan solo, no es tan solo vivirla, ¿no? No es tan solo decir, sí, es que es una trecena. Permíteme, ahorita lo voy a volver a compartir. No es tan solo decir, sí, es que es una trecena, sí estamos conscientes. No. Y termino con esto de las trecenas, chequemos, ¿sí? Muy bien. En este caso, fíjense, no, en este vamos a hacer una gran ceremonia. Chequen toda la simbología. Todo eso es lo que acabamos de ver de la trecena, ¿sí? Termina con Miquisli, de Miquisli sigue Masat, ¿verdad? Y fíjense bien ustedes, esta parte. Este es Quetzalcóatl. Nos habla de trabajar en equipo. Nos habla de trabajar juntos, ¿verdad? De ser como el águila. Nos habla de hacer una conciencia interna, chequen, de sumergirnos hacia nosotros, de sumergirnos hacia nuestro cuerpo, de que nuestra conciencia, nuestro trabajo, sepamos escuchar y sepamos comunicar, que esta parte que representa nuestro hipotálamo, nuestra columna vertebral, sea una conexión con nuestra fuerza interna, con nuestro trabajo, ¿sí? Pero que también seamos conscientes, ¿no? Del trabajo del día y la noche. Por eso quise hablarles de estas escenas. ¿Cómo podemos actuar en el día y en la noche? El trabajo es eso, de que sepamos este chalchi, sepamos que nosotros somos únicos y somos hermosos, ¿verdad? Que sepamos que nosotros, nuestras ofrendas deben de ser eso, del trabajar, del de conectar, de que juntos como carricitos y con una direccionalidad tan humana, tan energética, ¿verdad? Que tengamos esa conexión que nos habla de la creatividad, de que juntos vayamos creando una hermandad, de que juntos vayamos creando una comunidad de Quetzalcóatl, con humildad, con cariño, ¿verdad? Con respeto. Ajá. Entonces, todo este trabajo, primero también vamos a cuidar nuestra casa, nuestro tepeyolotli, de ver lo que tenemos en el centro, por eso es que nos habla de una meditación, de sumergirnos hacia nosotros, no hacia nuestro ser interno, de que sepamos que precisamente Ocelotl es el tepeyolotli, Ocelotl su regente también es Tlazoteo. ¿Qué es Tlazoteo? El principio generador del cariño, del amor, del respeto, de la responsabilidad. Pero también es la solteo de desechar lo que a nosotros no nos corresponde. ¿Sí? En esta trecena vamos a trabajar también con eso. También vamos a trabajar con Quetzalcóatl. Para ser un Quetzalcóatl, debemos, nos dice, de trabajar lo espiritual y lo material. La luz
y la oscuridad, de saber trabajar en esos dos ámbitos, para que podamos tener nuestra direccionalidad como el carros. Siempre debemos de tener un objetivo hacia donde queremos llegar, hacia donde queremos trabajar, ¿sí? Esa es la trecena, ¿sí? Y cómo caminar las trecenas, ya les explicaba hace ratito, que podamos ir caminando en este sendero tan interesante y tan importante, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido de manera rápida y nos vamos a detener más en Centeot y de ahí en adelante. Vamos a intentar terminar el día de hoy con estos nueve señoras de la noche. Les decía yo, Chicnahue, 9, Yowal, de noche, Tecuztli con los nueve señores de la noche, ¿no? Decíamos que se lee de aquí abajo, Xiftecuztli, Itzli, a Pilsintecuztli, Centeot, Miquisli, Chalchihuitlicue, Tlazoteot, Tepeyolostli y Tlaloc. Muy bien. Entonces, decíamos que con Xiutecuztli es un agualito, el agualito que podemos trabajar es Colostli, que es el alacrán, ¿no? En cada tonalí vamos encontrando el Señor de la Noche, ¿no? Por ejemplo, el Señor de la Noche el día de hoy, ahí vienen las hojas que yo les mandé, ¿no? En el pequeño videíto. No es mío el video, pero yo los comparto porque siguen esta cuenta, ¿no? Tenemos a Tzinacatl, que es el murciélago, es el segundo señor de la noche, es ese murciélago y aquí está su oración, ¿no? Su plegaria. Les decía yo, para trabajar con la plegaria, todo esto del primer párrafo es para todos, para los nueve, ¿no? Y ya en este párrafo, ¿no? Aquí es donde nosotros, en el tercer párrafo, cambia de acuerdo al Señor de la noche. Y por eso, Itzle, aquí está su plegaria, su oración, si lo quieren hacer, para trabajar con ellos. Tenemos el del Pilsin Tecuzli, este ya nada más el del tercer párrafo y este es de todos, ¿no? Todo de Nimocalactía, cumpliendo con las tres formas, que es su nahualito, es el coyote. Ujú. Inclusive desde el coyote yo les compartí la plegaria, ¿verdad? Para poder trabajar directamente con coyote. Por ahí se los envié en el grupo. Centeot, el principio generador del sustento. Nos habla aquí, dice, de Sensi de la mazorca, ¿verdad? La vez pasada vamos a hacer esto, ¿verdad? Nos dice que su nahualito es el tócatl, la araña. ¿Y qué hace la araña? Su telaraña. Y en su telaraña dice que encuentra todo, acapara todo el sustento. Lo mismo hacemos nosotros, ¿no? Para que tengamos nuestro sustento, empezamos a hacer amistades en el trabajo, tejemos nuestras redes de trabajo y ya llega nuestro sustento a través de ese tejido, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, su pequeña plegaria. Nochipa manicpia centeomachillo, centeoyonequilis, centeochihualistoncayo, centeotlasoteo, centeoxiuhtecuje. Que siempre tenga sustento de sabiduría, sustento de amor, sustento energético del cuerpo, el sustento de la transmutación, el sustento de la armonización. Es lo que yo le voy a pedir a Centeo, que yo tenga ese sustento. Con ese sustento tengo para trabajar con. Y también hay una plegaria directamente con Tócate, si quieres trabajar con Tócate, ¿no? Que en su momento se los voy a compartir, ¿sí? Entonces, tenemos ahora el número, el número del Señor de la Noche, ¿verdad? Que es el número 5. Él es el número 5, que es Mictlantecutli, el Señor de la transmutación y del campo. Aquí tenemos. ¿Y quién es un nahual? Tecolote. Por eso decimos, empieza a cantar el tecolotito.
Nos está avisando que alguien se tiene que ir de este plano existencial. Para muchos de nosotros dicen, es un mal augurio, no, no, yo no me quiero morir. A ver, no. Yo le decía a un compañero, me decía él, yo no me quisiera morir, maestro. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? Le digo, no, ¿por qué? Porque nací para morir. Pero no voy a andar buscando la muerte también, ¿verdad? Pero no. Oye, dice, ¿es que ya escuchaste el tecolotito que está cantando? Le digo, sí. Pero dime, ¿estás viviendo feliz esta vida? ¿Estás viviendo en armonía? ¿Estás disfrutando esta vida? Dice, bueno, pues es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi vecina, es que mi trabajo. A ver, no te hagas la víctima. Te pregunté a ti, ¿estás disfrutando la vida? No, pues entonces, ¿para qué quieres seguir viviendo martirizado? Pues mejor hay que morir, ¿no? Dice, ves que es muy fuerte lo que me dice. Le digo, es la realidad, ¿no? Por eso dice, mamiki no tonal cayo, no tonal tlacayo, perdón, mamiki no tonal tlacayo, no quetzal náhuatl, con ni mahcopanquetzas, y pan no tlacaneps, no tlaconescayot, Juan ni patlanis, Juan ni xochponis, huescapa, quencoa, ni mochipaguas, no huehue caguayo, no huehue cacahuayo. Dice, que muera mi energía carnal, mi cuerpo, mi energía espiritual. Así me elevaré desde mis cenizas, volaré alto, floreceré como la serpiente, cambiaré mi piel, viejo y pesado, ¿no? Y nos está hablando de eso, nos está hablando de aceptar que debemos de transmutar. Nos habla de que nosotros, para cambiar, necesitamos dejar morir lo otro, ¿no? Porque es muy fácil aferrar. A veces nos aferramos a veces nos aferramos a situaciones, a vivencias, sí, a nuestras vivencias mundanas, sí. Les digo, yo me aferro a que quiero seguir viviendo, pero no vivo feliz conmigo mismo. Pues, ¿qué caso tiene vivirla así, no? Esa es como la plegaria que le podemos pedir a Mictlantecú, ¿sí? Ahora el tecolotito tiene su propia plegaria, ¿sí? ¿Cómo le podemos pedir a la plegaria al tecolotito? Es similar a lo que vimos lo del coyotito, pero claro, con las energías del tecolotito. Ujú. Así le podemos hablar a Mictlantecú. Claro, que al inicio podemos ministrar Chilile, te agradezco por todo lo que me has dado, te pido sabiduría, conocimiento, y ya, como directamente lo que pediríamos es a nuestro gran señor Mictlante, ¿sí? Y tenemos aquí nuestro tecolotito con cabeza de Mickey, ¿no? Y es esa parte que a veces nos llega nos cuesta, les digo nos cuesta, ¿por qué? Porque desde nuestra formación, desde nuestra visión, nos ha enseñado que la muerte es mala, ¿no? Que desear la muerte para otro es malísimo. No, yo digo que no, porque es parte del ciclo, parte de lo que nosotros debemos de vivir. Y eso no lo debemos de aprender, hermanitos, los señores de la noche. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le leamos el tonal de alguien de los hermanitos que nosotros tengamos
tengamos la fortuna y la oportunidad de leerle su tonal a alguien, pues es ahí donde nosotros vamos a trabajar. Y si no puedes, Es decirle, mire tu nahual, no quemar, no se quiere decir. permite, de decirle, pues ahí está, si tu nahual es el tecolote, tu señor de la noche es Mictlantecutli, pues adelante, acepta el reto de que tú eres tecolote y tus cualidades son estos y estos y estos. ¿Mm? Y el día de mañana, para no perder esta visión, mañana trabajaremos con las plegarias de solamente de cuatro o de tres señores de la noche, porque son fuertes. ¿Y cómo les daríamos cómo haríamos una ofrenda? ¿Para qué nos va a servir esto? Hagan de cuenta. En mi caso, mi señor de la noche es Chalchihuitlicue y mi nahualito es el Coatl, la serpiente. ¿Cómo le hablaría yo a la serpiente? ¿Cómo encarnaría yo esa serpiente? Me encanta la serpiente, ¿no? Y en mi tonalito, yo soy Ocelot, en el tonalito está una casita y tiene un tecolotito que te está viendo de frente. Y ahora, ¿por qué entiendo? Desde, desde muy niño, antes de que me adentrara en esto, me gustaba mucho el tecolote, ¿no? Antes me daba miedo, inclusive hasta eso hice un poema, ¿no? Que dice, oyes papá, oyes mamá, escucha el tecolotito. No, no quiero que mueras tú, mamá, no quiero que mueras tú, papá. Yo quiero que vivan para siempre, que me sigan protegiendo. Ustedes no, los demás sí, pero ustedes no. Entonces mi padre me dijo, disfruta este momento, porque es lo único que tienes, hijo. La lluvia se termina, hasta el aire pasa en un solo instante. ¿Y por qué nosotros queremos ser eternos? Vive la vida como tal, disfruta cada instante, porque es el único regalo que se te da. Es el único regalo que te da Yehyekal. No seas egoísta. Vive feliz con lo que eres, ¿no? Y entonces nos habla de esto, miren, del tecolote. Y aquí nos habla precisamente de dos rumbos, ¿eh? De Mictlampa. Aquí tenemos el otro rumbo de Cihuatlampa, de Tlahuiztlampa y de Huiztlampa. Son los cuatro rumbos. No hay ninguna otra cosa. Y pues, ¿por qué tiene la serpiente? Pues es como el número 5, ¿no? Pero también nos habla de la serpiente de que deja morir su piel viejo, como dice aquí, como la serpiente, ¿no? Deja que muera, mi. Ujú. Sí, esos son los nahualitos. Y ahora, porque yo les decía que el día de mañana quiero compartirles sus plegarias de cada nahualito, o sea, para que no nos olvidemos de esto y lo tengamos presente. Es que precisamente eso. Algunos de nosotros me han preguntado, oiga, maestro, ¿y cuál es mi nahual? ¿No? Le digo, si quieres, sí se lo digo. Tal vez le parezca muy fuerte, pero está con su señor de la noche. ¿En serio? Ujú, ahí está. ¿Y cuál es mi tonal? Bueno, tu tonal es tu signo del día, claro. Pero ¿hay alguien que me resguarda de día? Sí, arriba y abajo. ¿A quién? Los volátiles, lo sabes. Algunos son loros, algunos son colibrís, y el número 7 que es la mariposa, ¿verdad? Grisácea, el quizapapalo. Por eso se le llama volátil y no aves, volátil, porque no todos son aves. Pero bueno, regresando a esta parte, ¿no? Ese es con mi Mictlantecutli. El número 6, este es mm, el número 6, que es el Chalchihuitlicue. Ese es mi nahualito. Y bueno, yo les comparto esto que está aquí, la plegaria, es el que he usado. Dice,
manimohuinehnemi, pan ayawich, pan atentli, pan hueyat, amo quema, manimotel, chipactic, no tlanemilis. Nimitz mactilia noentli, no xochtla. Fluyo en el sendero de la neblina o en sendero de la neblina, en el río, en el mar, que nunca me detenga fortaleza, puro y limpio. Mi pensamiento te entrego, mi ofrenda con mi palabra florida. Parece tan sencillo, pero tiene mucho poder. No, nos habla de eso, de que nosotros vayamos avanzando siempre, que fluyamos como la serpiente y que empoderemos como la serpiente. Sí, y aquí está mi quisli, es como el numeral, es el número 6. Por eso les decía, debemos de aprendernos los números en náhuatl, ayer ya los pasamos, y también con los signos, tiene mucha relación con los signos. Ahora bien, Chalchihuitlico, la de la falda de jade, nos enseña a caminar, nos enseña a transformarnos, hermanitos. Sí, si gustan experimentar, vayan al río ahorita y cuando ahorita antes de dormirse, cuando se cepillan los dientes, agarren el agua. ¿Lo van a detener? No, se va. El día de hoy les invito a todos ustedes, que esto ya lo hicimos como ejercicio, pero sí, les quiero invitar a que en un recipiente de 2 litros de agua, o más si quieren, pero recipiente con agua, póngale 7 pizcas, 7 puñitos de agua, perdón, de sal de mar, sal de grano, de los grandes. Y si no tienen, pues que se puede ser la sal de comestible que utilizamos en la cocina. Agarran 7 pizcas, 7 puñitos. ¿Por qué 7? Pues son 4 rumbos cósmicos. Pero también está el rumbo del Wicca, del cielo, y el rumbo de la tierra, y nosotros somos el séptimo rumbo, por eso son 7, ¿no? Dejen que fluya, que se disuelva esa agua. Ah, si se bañan el día de hoy con su champú, con todo lo que tengan, de preferencia de noche, ¿no? Ya se terminaron de bañar. Ahora viene el baño con sal. Agarren el agüita con su jícara o como que sea, de preferencia con sus manitas, y pónganlo aquí en la coronilla. Y cierren sus ojos e intencionen, díganse ustedes mismos que todas estas energías, todas estas malas vibras, madrecita agua, madrecita Chalchihuitlico, llévate todo esto. Purifica mi cuerpo, purifica mi espíritu, purifica mis pensamientos, mis sentimientos. Límpiame, límpiame, por favor. Mi nahualito, coat, serpiente, permíteme que yo cambie de piel con tu poder sanador, ¿no? Imagínense que toda esta agua de con sal purifica su cuerpo, su espíritu y todo su integridad. Y imagínense que es ese humo negro, ese humo sucio, ese humo que no le sirve, ¿no? Después de hacer eso, de intencionarlo, lo que ustedes quieran eliminar, física, espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, profesionalmente, todo eso, lo que ustedes quieran purificar. Después, con su toallita, siéntese en posición fetal, ¿no? Tápense de pies a cabeza con su toalla y como una plegaria y como una ceremonia y como una comunión, como un pacto, como lo quieran hacer, con ustedes mismos. Díganse, a ustedes no se pueden mentir, ¿eh? A mí sí me pueden mentir o a todos, pero a ustedes mismos no se mienten. Díganse, nómbrense ustedes. Por ejemplo, yo puedo decir, Yaot, el día de hoy, te agradezco todo lo que has hecho por mí, mi espíritu,
Mi ojolotito, su otro yo ya tiene nombre, ¿no? Le van a poner un nombre, su otro yo, su ego. Te agradezco todo lo que has traído, toda la bonanza, toda la escasez, porque eso nos ha enseñado qué tan fuertes somos. Todo el sufrimiento que me has dado, toda la valentía que me has forjado en mi cuerpo, en mi espíritu. Pero sabes, hoy, hoy quiero darte de ofrenda. Quiero renacer. Hoy que nazco nuevamente con esta purificación. Hoy soy una nueva persona. O soy un Yaos mejor que ayer. Y será mejor en el futuro. Pero depende de mí. Soy sano, soy fuerte, soy poderoso, porque soy una energía sagrada. Díganse todas las palabras hermosas. Eres un ser muy fuerte. Y después de decir eso, por 13 minutitos, o 9, o 20, o 5, o 1, son los números más poderosos, sagrados, dense su ofrendita, su regalo de silencio. No piensen en nada, solo quédense ahí, disfrútenlo. Nuestra madrecita agua es una gran medicina, se los aseguro, pero háganlo, ¿sí? Muy bien. Vamos con el siguiente, ¿sí? Porque si no nos vamos a amanecer. Tenemos al Tepeyolotl. Uf, el Tepeyolotl. Es el, es el número 8. Tepeyolotl es el número 8, el conejito. Sí, es alguien interesantísimo. Perdón, perdón. Sigue Tlazoteotl. Perdón, disculpa. Tlazoteotl. ¿Qué es Tlazoteotl? Es el principio generador del cariño, pero también el que transmuta. Chéquenseme ustedes aquí. Tiene los 4 rumbos. Es nuestra madrecita tierra. La tejedora, chequen la tejedora. Teje todo el sustento. ¿Y a poco no teje muchas cosas nuestra madrecita tierra y nos da el sustento a pesar de que la maltratamos? Es algo que debemos hacer conciencia con nuestra madrecita tierra. Y es una madrecita, es una abuelita. Chequen todas las banderitas que porta esta tlazoteo. Y está sentadita ahí con los 4 rumbos. Y dice así la plegaria. Nonansi, shinecheknemiti, ipan nonan kantlampa. Y con nimocuepas. Y cachipahualistli, panoyoltona. Kense itzpapalot, nipatlanis, y pañeyeca. Manicuica paquilistli. Manicalaki ipan itlacayo papal. Juan Yejo Macalaki ipan notioltona. Notlacayo. Manica. Maniquina. Cocui. No pa. No. No pahtin. Ipan mochtin. No huihuan. Mi honorable madre, encamíname en mi sendero, en los 4 rumbos, así poder transformarme en pureza de espíritu y cuerpo. Como una mariposa de obsidiana volaré en el aire, que yo lleve felicidad, que yo entre en el cuerpo de la mariposa y que ella entre en mi cuerpo y en mi espíritu para que levante en mis banderas y de mis hermanos, ¿no? Aquí nos habla del nahualito de la mariposa. Porque aquí habla algo de que la mariposa entra en mí y yo pueda entrar en su cuerpo. Imagínense, la mariposa, la mariposa para que sufra ese cambio, antes fue gusano,
después se transforma en mariposa, pero para que se convierta en mariposa, uf, tuvo que sufrir un cambio, tuvo que sufrir esa metamorfosis. A mí me gusta lo de la mariposa, inclusive escribí un cuento que se llama Oquilin Yolchicahua, que el gusanito valiente. Muy bonito el cuento, ¿no? Que nos habla de eso, de que nosotros podamos ser mariposas. O quizá ahorita, yo sé que no, quizá ahorita nosotros somos esos gusanitos que queremos, pero ¿qué tal si encarnamos y nos convertimos en nahual de la mariposa? Dice uno de mis niños, maestro, a mí, pues por lo menos que sea, si quieres que sea mi nahual, un león, dice, o una serpiente, un cocodrilo, pero mariposa. Digo, no, mijito, la mariposa no tiene una dirección. La mariposa vuela por donde se le pega la gana. La mariposa también se alimenta de lo más hermoso de las flores, del néctar de las flores. La mariposa puede volar cielos coloridos, cielos hermosos. Sí. Mariposa nos enseña que nosotros debemos de transformar, de ser otras personas, ¿verdad? Entonces, por eso es que en la plegaria le pedimos poder entrar en el cuerpo de la mariposa, pero que también entre en nuestro cuerpo para que volemos con nuestro pensamiento, con nuestra palabra florida y que vayamos tejiendo todo ese amor que tenemos con los demás. Ahora bien, ser mariposa tiene sus ventajas, pero aquí nos habla de alguien más, de Itzli, de lo oscuro, de la conciencia, de que esa mariposa presente en nuestro espíritu, en nuestro ser interno, ¿no? Yo les decía, casi como un reto, les decía yo ayer en la clase. Vamos a buscar una mariposa de obsidiana y si es posible un poquito pequeñito ponerlo como nuestro collar. Cada vez que vayamos a dormir, veamos, ¿no? Mi mariposita de obsidiana. ¿Y quién es esa mariposita de obsidiana, hermanito? Es nuestro ego, es nuestro pensamiento, es nuestro ser interno, ¿sí? Que nos recuerda que debemos de ser amigos, debemos de ser hermanos con él. Ujú. Es un reto, porque está el otro reto. La mariposa de qué? ¿Qué es chalchui? Papalo. La mariposa de jade ya es un nivel más consciente, ¿no? Es muy hermoso eso, pero ¿por qué no soñar con esta mariposa de obsidiana que vuela en nuestros sueños, que se mete en nuestra conciencia, en nuestro ser interno? ¿Se puede? Sí, hermanitos, en esta vida todo se puede. Máxime si somos mexicanos. Si el color blanco lo convertimos en negro, el color negro en blanco, ¿por qué no? Algo que nos identifica como mexicanos es que somos muy positivos, muy personas muy creativas. Seamos como esa mariposa creativa. ¿Se acuerdan dónde se encuentra nuestra gusano y nuestra mariposa? En nuestra mano. Sí, hermanito. Vamos ahora sí con Tepeyolo, ¿no? Que es su nahualito, es ser. Sí, algo hermoso. Dice, no ocelotzi, no tepeyolotzi. Xinexpalewi, manimokaki, guamaniquinoza, inguan, noigniwan yolcame, yehyecame, teotlapame, manipatlani, wan manicaki, ipan itlacayo wan iyoltonal tepeyolotli. Wan itlacayo noihki nicahuilia macalaki pan notlacayo.
Juan Noyoltona, Moteochihual, Juan Moispetlan Quiliscayo, mi honorable Ocelotito, mi espíritu de la montaña, ayúdame a escuchar y háblame y hablarme con mis hermanos, los animalitos, aires, aires o vientos, lugares sagrados, y me permitan entrar en sus cuerpos y espíritus. Yo les permito entrar en mi cuerpo y en mi espíritu para trabajar juntos en el, perdón, aquí es en el sendero, me emocioné escribiendo, en el sendero, ¿no? Fíjense. Tepeyolotl es el espíritu de la montaña, es el mandamás de un lugar, de un cerrito, de una montaña, de un lugar donde nosotros podamos estar empoderados. Fíjense, es algo hermoso. Para algunos dirán, pero está loco que el náhuatl. Sí, lo podemos empoderar al convertirnos en ocelotito en la noche, viajar en el mundo nocturno, espiritual. Recuerden que en la oscuridad hay sabiduría, hay amor, hay comprensión. Tanto como en la luz hay sabiduría, hay maldad. Por supuesto que ahí está. No olvidemos eso. Pero para eso le debemos de dar permiso que entre en nuestro cuerpo. ¿Qué? Los aires, las flores, los animalitos, los lugares sagrados para hacer esa comunión. ¿Sí? Yo les pongo una analogía, un ejemplo, ¿no? Ahorita nos encontramos con alguien que no conocemos. ¿A poco le vamos a decir, oiga, siéntese aquí a mi lado y cerquitita, si quiere, agárreme la mano? No, no, no va a suceder. Lo mismo con esto. Por eso, cuando les hablo de Atzahtzilihque, que desafortunadamente borramos esas clases y ya no los descargamos, pero vamos a tratar de hacerlo de manera independiente. Les decía yo, de conectarnos con las energías que hay en una montañita sagrada. Uf, algo riquísimo convivir con la montañita sagrada, pero siempre con mucho respeto, ¿verdad? Y con todos los que viven en ese. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se atreven con Tepeyolo, con Ocelotzi, con el Ocelotito? Y claro, lo empodera el conejito, porque el conejito es la creatividad, un mundo de sabiduría, un mundo de conocimiento, ¿sí? Entonces, pues el día de hoy, en la tarde, sí, bueno, más nochecita, ¿no? Ya es muy noche, que pudiéramos hacer esa conciencia, ¿no? De decir, pues sí, yo voy a trabajar con ocelote, el tecolote, con el coyotito. Ujú. Muy bien. Y el último señor de la noche, que es el Tlaloc, ¿verdad? Y su nahualito, su regente es Petlazolcoatl. ¿Qué es Petlazolcoatl? Es ese 100 pies. Es ese animalito. Ujú. Dice así, no Tlaloctzi, y Camomahuizotzin, Xinechcahuili Maninehnemi, Kentehuatzi, Manimo Mohuinehnemi, Maniquita, Ohtli, Kempetlazocoatl. Y Kamiek no Ixiwan, Ken Ikanenenemi, Wan Nimopalewis, Wan Nikakis, no Iki, Wan Nitemos, Nitlejcos, permíteme aquí, Nitlejcos, subir, que es subir, Nitlejcos, Nim, Nimochipawas, Wan Nimo Tetzawis, Ika Mahuizotl, Juan Teochihualiste, mi honorable licor que bebe la tierra. Déjame caminar con usted y a su lado, que yo me encaminaré, que yo vea el camino, como el 100 pies, con mis pies ligeros caminar y ayúdame a agarrar mi camino y bajar, purificar y predecir con mucho honor y energía sagrada. Recuerden que Tlaloc no es el dios de la lluvia. Tlaloc es la misma lluvia,
Es el agua masculina que baja del Ilhuicat, del cielo hacia la tierra, que fertiliza, que camina precisamente como este Petrasolcoatl con miles de piecitos por acá y todo eso, por eso es un agua que nos permita fertilizar. Que el Petrasolcoatl, que el cien pies, uf, es muy venenoso. Pero al igual que Tlaloc, también el agüita de la lluvia pues se tormenta y puede destruir. Puede construir y destruir, crear, sí, crear todo, pero también eliminar todo. Y así somos nosotros. Somos maldad y bondad en un solo cuerpo. Depende de lo que alimentemos nosotros. Esta plegaria en especial, los que estamos estudiando para pedir la lluvia, debemos de aprendérnoslo, debemos de cuidar, ¿sí? Ahora bien, también decirles, pues, aclararles, estas plegarias no son mías. Yo no les puedo, no les puedo mentir, no son mías. Son los que me enseñan los abuelitos. ¿No? Ellos son los que me empiezan a decir, así le vas a hablar. Por eso es que si ustedes llegan a detectar como que hay partes como que no tienen mucha coherencia en el español, porque así me lo dicen, yo intento plasmarlo así como me lo van contando los abuelitos. Al igual que estas 9 plegarias para cada animalito, para cada nahualito, no están escritos. Los tenemos aquí y aquí. Déjenme escribirlos y mañana les comparto, ¿sí? Estamos trabajando con los 9 señores de la noche, pero estamos trabajando cómo podemos aplicar, cómo podemos convivir, cómo podemos vivir realmente como nahualitos, ¿sí? Ahora bien, no se trata de que nos aprendamos todo la mochli, pero que no lo sepamos aplicar. Viene siendo lo mismo como no saber, no haberlo conocido. ¿Sí, hermanitos? Sí, hermanitos. Entonces, el trabajo de los señores de la noche es ese, es este trabajo, ¿sí? Es este trabajo que nos toca. Pero no se preocupen, ¿sí? Vamos escribiendo, vamos reescribiendo. Hermanitos, ese es lo que yo les quise compartir el día de hoy. La trecena y los 9 señores de la noche. Ahora sí están completos los 9 señores de la noche. Lo importante de esto es que lo sepamos emplearlo, ocuparlo para nuestra vida armoniosa. No tiene caso que nos seamos una biblioteca andante y pues que no nos sirva para aplicarlo en la vida. Ujú. Sí, hermanitos, pues es lo que yo les comparto. No sé si aparte del hermanito yo y Yekat, si alguien más si quisiera compartirnos algo o tenga alguna duda, ¿verdad? Pues aquí estamos. Adelante. Sí, Tlazocamati Temastiani, buenas noches a todos. Buenas noches, hermanitos. Hoy fue una clase potente, hoy fue una clase chingona, en pocas palabras. Pero donde no le entendí, ¿en qué párrafo hay cuál va a ser el de los señores de la noche? Pero no sé en qué párrafo. Ahí ya no, yo ya no lo entendí. Ese es el detalle, porque ya ve que dice que el primer párrafo es para todos. No sé si yo ya no alcancé a ver en cuál párrafo es ya uno independientemente este tema, Tiani. Es mi única duda. Y creo que es, a ver, creo Este, que es, mire, ajá, este es el sí, primer párrafo. Ándale, ¿qué dice? Este es el primer párrafo. Este es el segundo párrafo. El ¿qué más? tercer párrafo es este, y que es muy específico para Xutecutli, para Colotl.
Aquí, Ajá. este es el tercer párrafo. Aquí ya nomás agarré el puro tercer párrafo. Al igual que aquí, el puro tercer párrafo, ¿no? El Ah, primero y el perfecto. segundo párrafo es para todos, Para ¿no? todos. Y este es Ajá. ese es el cuarto párrafo, que también es para todos. Y es, me comprometo a seguir y aprender Sí. como tú Es el de no los cuando enseñas. terminamos la petición. Digo, perdón, Ujú, el compromiso, ujú. el Y aquí ya comprometerse. nomás le puse el primer párrafo y el tercer párrafo, y ese es el cuarto párrafo, ¿no? Mm, Perfecto. este es el puro tercer párrafo, ¿no? Sí. Aquí miren, aquí Sí. termina el tercer Ah, párrafo, es el cuarto párrafo. Aquí sí es puro tercer párrafo, todo para Tlazolteotl, y todo ya. para Ocelotl, Ajá. todo para Colotl, ya nada más, ¿sí? Ah, Pero para que no se perfecto. confundan, voy a eliminarles todos el tercer párrafo, perdón, el cuarto párrafo, algunos, por ejemplo, aquí. Este le voy a eliminar para que ustedes sepan, solamente es el tercer párrafo, para que cuando nosotros lo ocupemos, cuando trabajemos con los señores de la noche, en la ensoñación y sus nahuales, todo esto, nomás se cambia mire que está acá, ¿sí? Ah, Ujú, perfecto. Sí, esa era mi única duda, porque sí me hice así como que mucha bola. Dije, ah, chihuahuas, pero ya. Ya con eso ya. ujú. Ya, esa es mi única duda, Temastiani. Y pues sí, en verdad sí estuvo muy buena todas las clases han estado buenas, en verdad. Y eh, pues nada más eso sería, Temastiani, por el momento. Ahorita, pues, a nivel personal, pues ahorita fuimos a comprar material ahorita para las terapias, pero hoy exactamente dio algo curioso, ahora sí que algo que fue interesante, porque hoy sí me siguió mucho mi nahualito, hoy sí se comunicó más, creo que andaba pendiente, o no estaba consciente, o estaba de vacaciones, la mariposa grisácea. Y también estuve, pero tremendo, entraba yo fuimos a por comprar ¿cómo estás? Telas, vamos a telas, y apareció una. Y después fuimos a comprar aceite para hacer los ungüentos y apareció otra. Tres veces y yo dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Dice, oye, ¿eres la misma o te estás multiplicando, ¿no? O cómo te teletransportaste. Pero bueno, es un mensaje que entendí que ahí estaba, porque a la hora de salir, sí algo fue interesante, porque pedí, dije, pues allá no sé cómo están las energías, porque no había yo bajado a costera, ¿no? Porque inclusive les compartí ¿cómo se llama? Los videos, ¿no? Porque todavía falta mucho que, pues, reparar, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? O sea, ahí vamos. Y en tres negocios. Y después íbamos ya a salida de ahí de donde está el carro, lo dejé estacionado, y dos alacranes. Pero fíjese bien lo que voy a decir. No le entendí. Uno negro y uno güero. Ajá. O sea, uno güero y uno negro, pero estaban juntos, estaban ya casi en la llanta. Dije, pero vi así como que algo extraño, pero no entendí. Hasta que ahorita que usted que está diciendo alguna de las plegarias, entendí el mensaje. Pero del que no sigo entendiendo el por qué uno güero y uno negro. Ajá. Es ese, porque yo sé que mi nahual son esas partes, ¿no? Pero sí, obviamente la otra, pues ya sabe cuál es el alacrán, ¿no? Usted ya lo sabe cuál es el mitón alamac, el que me gusta, los hicimos. Sí, pero no he podido yo captar la energía de estas dos, o sea, el negro y el güero. Si ahí me podría usted apoyar en ese sentido, en esa energía, en esa lectura, Temastiani. Nada más, eso sería todo, pero en sí, hoy sí estuvieron ahí más presentes
y me sentí mucho mejor. Y más que ahorita que me cayó en el 20, temas en la tenía. Ujú. Sí, bueno, podrá tener muchas interpretaciones eso de un alacrán negro, uno amarillo, que también nosotros le decimos, pues es la dualidad, ¿no? Esa es la dualidad que le recuerda que todo está en forma dual, que no veamos el lado malo que decimos, muy malo, que también tiene algo de bueno, ¿no? Como les platicaba yo de ayer, los abuelitos me decían, qué bueno que pasó esto, qué bueno, porque eso nos va a sacar de esa comodidad. Ah, pues ya tenemos nuestras herramientas, ya no hacemos más, ya. No, ahora vamos a hacerlo y mejor esas herramientas, que se los lleve. Si lo básico está aquí, aquí, ¿no? Todo lo demás que se lo lleve, ¿sí? Yo les decía en los ejercicios, hay ejercicios cuando tú te conectas con tu nahual, con tu tonal, lo vives con el río, con los ejercicios que les he dejado, lo vives, pero hay algo hermoso, hay algo que tú lo sientes, que tú lo vives, pero no hay palabras de cómo explicar todo eso. Me decía una hermanita, es que, o sea, yo sí viví algo muy hermoso con el ejercicio que usted nos dejó. Para mí fue algo muy lindo, pero no te lo puedo explicar con palabras. Le dije, no pasa nada, hermanita. Lo importante es que lo disfrutó esa experiencia, que le dejó aprendizaje, las palabras. mm, a veces no se puede explicar con palabras, solo con sentir, ¿no? Muy bien. Sí, hermanito Tos Nene, lo escuchamos. Tlapoyahualti, Temachtiani, Tlapoyahualti, Nigniwan. Lo voy a llevar, te dije, "Ma". Fíjese que les quiero compartir algo, una observación. Viendo el cielo y la ruta que hace todos los días el sol, o que hace la luna, o las rutas que sigue Venus, me, me viene un plato de microondas dando vueltas y con el rayo del microondas, creo que casi todos Ujú. tienen esa imagen. ¿Qué figura estaría yo viendo si en vez de que girara el plato fuera el rayo el que se mueve? Yo vería que el rayo está dando vueltas y yo estoy quieto en el plato de microondas. Dije, y ese plato y ese rayo del microondas tiene que dar vueltas para calentar de manera uniforme. Aunque todos sabemos que el plato es el que se mueve para que todo se caliente de manera uniforme. Dije, bueno, ahí tengo un rayo. ¿Qué pasa si agrego otro rayo? Uno de luz negra. Entonces ya va a tener dos rayos y lo que se va a generar en mi plato va a ser diferente. Dije, bueno, ¿y qué pasa si meto otro rayo? Eh, ya con la vibración de 5 que sea Venus. Y dije, en vez de calentar mis alimentos, voy a generar estrellas de 5 picos. Lo que les quiero dar a donde quiero llegar y es mi compartir, es que yo vi que en las rutas de los astros que están en el cielo y de la energía que nos dan, es como nos van dando forma a esta Matrix. Y es ahí donde me gusta mucho el tonal Powari, porque por medio de la cuenta de las trecenas, de las veintenas, de cada 52 días y de cada 260 tonales, es donde vamos encontrando puntos energéticos. Últimamente nos ha hablado de los señores de la noche, y son 9, y se repite 9, y luego 9, y luego 9, y luego 9, con su peculiar energía cada uno de ellos. Recientemente nos dio la oración del coyote. Pues ya es mucha información, y como usted dice, pues de nada sirve tenerlo, saberlo
o mínimo memorizar. Si queremos avanzar, es practicar. Y no tiene caso que yo me ponga a hacer la oración del coyote todos los días. Si por medio del Tonalpohualli y de la observación de Venus, de Xolotl, ya me está diciendo qué días o qué noches lo tengo que hacer. Yo lo puedo hacer todos los días, pero va a haber días que van a ser más efectivos. Así con coyote, así con tecolot, así con ocelot. Y es donde vi la magia de los números y de las energías. Es mucho conocimiento para abarcar y dominar todo. Pero pues vamos practicando Temeshtiani. Tlazocamatimiac es Mineltilistli. Sí, hermanito, Tlazocamati Mie por su compartir. Y bueno, como decía usted, es una gran gama, pero tenemos un Nahualito, un señor de la noche. ¿Por qué no empezamos con él? Ahora, si digo, híjole, pero yo no estoy muy contento con Coas, me interesa más el coyotito, pues lo trabajo con el coyote y no pasa nada y sigo trabajando. Lo importante es conocer toda esa gama de conocimiento, pero también seleccionar y practicarlo y hacerlo, ¿sí? Bueno, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Buenas noches. No, yo nada más quería comentar acerca de lo que dijo el compañero George Katzin de Ujú. los alacranes. Como bióloga, sé que a veces se puede, pues sí, se puede saber si son venenosos o no de acuerdo al color. Entonces, el güerito, pues por lo general más es venenoso y el negrito no es. Entonces estoy de acuerdo en lo que estaba diciendo usted, que es una dualidad. Y refiriéndose a lo que estaba hablando él de lo que anda haciendo, cosas para ungüentos y cosas así, quizás ahí haya también un mensaje de que no se le vaya a pasar la dosis, porque también sabemos que los medicamentos pueden ser benéficos, pero a veces, si se nos pasa la mano, pueden ser peligrosos, ¿no? Ese es mi comentario para el compañero. Sí, sí, hermanita, muchísimas gracias, Tlazocamati. Híjole, entonces nosotros los morenitos no somos tan venenosos. No es cierto. Sí, hermanita, no, sí, sí es algo interesante. Les digo, son muchos los mensajes que nos dan ellos, que nos dan en este camino y en este sendero, ¿no? Pero no se preocupen, vamos aprendiendo mucho, se los aseguro. Pero aprendemos más cuando lo practicamos. Es que hoy en la noche, si se quieren dar su bañito, háganlo y ya me dirán qué respuesta tienen. A mí me ha funcionado mucho, me ha funcionado mucho, ¿no? Sí, hermanito, ya oye, Katsin. Sí, Tlazocamati, y gracias por la aclaración, hermanita Guadalupe. Sí, bueno, en esa parte sí es algo interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, sí estaba yo viendo la energía, pero no la había yo captado. Y usted la captó. Ese es el aprendizaje de aquí, del círculo. Porque hay veces que otros hermanitos, como yo, por ejemplo, no entendía el mensaje hasta que ahorita usted me lo aclaró, ¿no? Pero sí, obviamente, sí, los güeritos son más venenosos ¿cómo se llama? Que los morenitos, ¿no? Bueno, yo soy trigueño, ahí tenemos dos y dos, ¿no? Pero sí, Los españoles eran güeros, bien venenosos. pero sí, prácticamente gracias por esa parte. Pero en mi tonal ahí viene un nahual y otro, ¿no? Que es más en cuestión del parte de ese, ¿no? Pero bueno, sí, no entendía el mensaje, pero a lo mejor podría ser que sí,
hacer medicina con la parte de los alacranes. Tengo la experiencia, afortunadamente, pero no. Ahora sí que como dice un compañerito, sí, pero no, ¿no? Pero, sí, por el momento ahorita ahí la dejamos tranquilo ahorita la energía del alacrancito y platicar con él. Prácticamente hoy en la noche vamos a hacer esa plegaria con la que me toca con mi señor de la noche y con el eh, con, con, con la novena, ¿no? Pero sí, vamos a ver con la novena y ahí veremos, ¿no? Tlazocamati mía, y gracias a este Temastiani, y también gracias a la hermanita Guadalupe que pudo aclarar también esa duda que yo tenía, ¿no? Tlazocamati Meteo. Sí, hermanito.